¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Historia? En el programa anterior, mi contertulio me dejó tantos deseos de saber cosas del periodo que abarcamos que no pude resistir la tentación de comprometerlo a acompañarme una nueva vez para abordar esa parte de la historia que es tan desconocida. Esa parte de la historia que normalmente ni en la escuela y a veces ni siquiera en la universidad, en los cursos generales de historia dominicana, se aborda o se aborda con mucha rapidez cuando realmente es un periodo muy convulso donde se dan muchas situaciones particulares que pautan el periodo. Por eso comparto una nueva vez con el profesor José Vázquez Romero, antropólogo, quien no solamente pues nos va a abordar, señores, sino que tiene un libro que, como yo digo, cuando el libro tiene gran dimensión, se para solo. Un libro de gran envergadura, precisamente sobre el modelo anticaudillista y desarrollista del presidente Ramón Cáceres, 1906-1911. Ese Mon Cáceres de la Guardia de Mon, que fue, el nombre lo dice, preso por la Guardia de Mon. O sea que tenía un sistema militar de fuerza que tenía gran control en el país. Profesor Romero, profesor Vázquez Romero, José Lorenzo, le voy a decir su nombre completo. Bien. José Lorenzo Vázquez Romero. Háblanos un poquito de si esta investigación se marca en un deseo particular que usted tuvo. Además, señores, este libro fue premiado precisamente por el Archivo Nacional de la Nación, con una premiación que ni siquiera la han repetido con mucha asiduidad, ¿eh? O sea, que yo quiero que usted me explique. Primero comencemos por eso, por ese premio. ¿En qué año se le otorgó? ¿Cómo se llama el premio? Bueno, saludo Diana, saludo amables televidentes. Sí, ese premio se dio a la luz de un concurso que organizó el Archivo General de la Nación en términos de la categoría Betilio Alfau Durán al investigador consagrado para el año 2015. Yo concursé, me animé a concursar, tenía una investigación hecha que había preparado para un estudio doctoral con la Universidad de Sevilla, Historia de América, y afortunadamente... Con la Pablo Benavides. La Universidad de Sevilla, propiamente. Universidad de Sevilla, porque hay otra universidad que también prepara doctorados en historia. La clásica de Sevilla, correcto. Sí. Y bueno, dieron como buena la obra el jurado, que en ese momento luego me enteré de que estaba integrado por profesores intelectuales que conozco. Nunca me interesé porque es un premio con todos los procedimientos protocolares de un premio que tiene que garantizar pues la credibilidad con que de estar revestido un premio organizado por el Archivo General de la Nación con el doctor Roberto Casá a la cabeza, que ha redimensionado esa institución a niveles insospechados hasta para quienes lo conocemos tradicionalmente, porque el Archivo General de la Nación era un amasijo de documentos, de los pocos documentos que lograron sobrevivir al pillaje de quienes ostentaron esa posición, que pensaron que era un patrimonio particular, un feudo de esa intelectualidad, para llamarle de alguna manera, y que se apropiaron mucho de eso. No vamos es que se politizó mucho el cargo y de repente eran personas que eran letrados, eran personas que tenían una formación, pero que definitivamente no eran historiadores, no tenían la conciencia de que los documentos tienen que estar expuestos a todos para que todos pues puedan beber de sus fuentes y todos puedan aportar, porque es en la lectura y en la relectura y una nueva lectura que se van despejando detalles que quizá en una lectura rápida tú no te percataste. Perfecto. Bueno, pues hablando de
autenticidad del premio, de la credibilidad del premio, bueno, yo pienso que no deja duda sobre la transparencia, la pulcritud y la seriedad, la honestidad con que procede el archivo desde el punto de vista del sistema, en términos del cual organiza esto. No se sabe quién es el que concursa, se concursa con un seudónimo. Y recuerdo que ahí luego me enteré que estaban como jurados la doctora Carmen Durán Jordain, estaba Santiago Castro Ventura y José Checheco, que actualmente ostenta la posición de presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Y el mismo Roberto, me imagino, o él lo organizaba. No, Roberto no participaba en el jurado. No participaba en el jurado, lo que es una buena. Yo cuando fui directora de la Escuela de Idiomas, normalmente prefería inhibirme de yo ser parte del jurado, a menos que no consiguiera suficientemente personas que quisieran hacer la función. Sí, en esos jurados no he visto que haya participado. Pues qué bien. Entonces, yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué esa premiación es que está contemplado que tenga una periodicidad que sea cada cuántos años, o sencillamente que el jurado no ha entendido que las otras obras que han participado pues son similares a la suya? Pertinente interrogante, ¿no? Lo que pasa es que la obra cumple con los requisitos relacionados con los parámetros temporales. Perfecto. En que está establecido el concurso. Está definido para historia del siglo XX. Es una investigación sobre la historia del siglo XX. Y este periodo, que tal como tú has señalado de manera muy precisa, es uno de los menos estudiados, por no decir lo menos conocido, es uno de los menos difundidos, uno de los menos juzgados. Es que te voy a decir algo, independientemente de todo, que es más difícil. Es un poco complejo, de una manera u otra, cuando tú coges la Segunda República, tú ahí tienes unas cuantas figuras, tú sabes, pero inmediatamente viene 1899, 26 de julio, se desatan tantos acontecimientos muy próximos uno a otro, que realmente tiene que ser muy minucioso el historiador para conocerlo en detalle. Efectivamente. Sí, entonces es tentador, provoca al conocimiento, a la investigación, el hecho de que está acuñado incluso por el refranero popular. Tú decías una frase, preso por la Guardia de Mon. Yo siempre me pregunté, ¿qué es lo que pasaba con la Guardia de Mon? ¿Cuál es el origen de la Guardia de Mon? ¿Cuáles son sus características? Fíjate que ni siquiera la Guardia de Trujillo lo reemplazó. No, nadie dice precio por la Guardia de Trujillo. Está en el inconsciente, está en el imaginario colectivo ese concepto de preso por la Guardia de Mon, porque es un referente de autoridad. Es un referente de implacabilidad, por así decirlo, y de resiedumbre y de aplicación irrestricta de la ley. Lo cual denota cierta actitud autoritaria, pero también de orden, de respeto, que fue lo que vino a poner Mon con el perfil que lo definía, con el perfil que hay que reconocerle, pero yo siempre, sin caer en la defensa unilateral de ese estilo, yo digo, bueno, pero es que aquí había una situación de anarquía, de ingobernabilidad, de inestabilidad, que tenía que de alguna manera ser resuelta, y el caudillaje lo completó su disolución, su control, los Estados Unidos cuando invade o cuando ocupa el país en 1916, pero ya Ramón Cáceres tenía bajo control la situación, y esos reductos que él subestimó, que era incluso uno de los que los había acompañado, que era Luis Tejera, un joven de apenas unos 28, 30 años, que se dice que era un individuo muy excéntrico y que un poco lunático, se dice, con unos estados anímicos que a veces... Quizás en ese momento no existía la palabra bipolar. Ah, bueno, sí. Pero sí, no era conocido, pero realmente la enfermedad sí existía. Aquellas personas que realmente cambian por razones químicas su comportamiento y de repente actúan completamente diferente a como lo harían en lo que se llamaría el estado autímico, el estado más próximo a lo ideal,
Y entonces algunas veces son deprimidos, depresivos, y otras veces son eufóricos. No había un diagnóstico. No, eso no estaba diagnosticado, pero tenía esa condición, posiblemente como bien lo podría haber defines. sido. Es muy probable. Entonces, esa autoridad ejercida y esa certeza que tenía Ramón Cáceres de que todo estaba bajo control y de que él era invulnerable, porque el caudillo, Mon era un caudillo, tan caudillo que logró eliminar estructuralmente, desde el punto de vista, por así decirlo, cuantitativo, el caudillaje a nivel general y organizó un régimen centralizado. Logró catapultarse él como único caudillo. Como único caudillo. Pero o sea que no fue que eliminó al caudillismo. No lo eliminó, logró, por eso decimos el caudillo anticaudillo, ¿verdad? Entonces parece una paradoja, parece una contradicción, pero ciertamente fue hasta cierto límite así. Entonces, yo diría, escúchame que te interrumpa, que ese debe ser lo ideal para todo caudillo. Sí. Porque todo caudillo lo que le interesa es la promoción de él, su ego. O sea, que todo esté centrado en torno a sí, que él tenga un control absoluto. ¿Y cómo tú puedes hacer eso? Bueno, eliminando los otros liderazgos. Claro, porque justamente ese es el perfil del caudillo. Esa es la lógica desde la cual un caudillo actúa. El caudillo no cree que está haciendo algo que no esté demandado, reclamado, o sea, por la, llega a convencerse por lo normal, a sí mismo por la moral social. No, él entiende, el caudillo, que él es imprescindible, que nadie puede hacerlo como él, sí, que sin él se hunde el país. Fulano sin ti se hunde este país, ¿verdad? Entonces, Horacio, que entre el mar. Fulano sin ti se hunde este país, se decía en un momento. Entonces, ahora se parece la coyuntura actual, un episodio que se vivió recientemente, claro, a lo que se vivió en el siglo XIX, porque de alguna manera la historia del tiempo largo registra comportamientos políticos, comportamientos sociales, actitudes psicológicas en los políticos que no se desconectan con los orígenes, yo diría colonialista, que esa visión patriarcalista, esa visión del que todo lo puede, del imprescindible, del indispensable y del que hay que rendirle pleitesía, el personalismo. El culto a la personalidad. El culto a la personalidad, que todavía lo tenemos aquí como el primer día. Pero que en República Dominicana, y escúchame que te interrumpa, no crean que solamente eso es inherente a los profesores. En cualquier cargo menor, en cualquier dirección, en cualquier institución académica incluso, eso pasa. Sí, claro. Es un atavismo social. Exactamente. Sí, es un atavismo sociocultural que nosotros arrastramos. Con Juan Isidro Jiménez Grullón uno puede coincidir en el sentido de que está muy conectado a esa visión patriarcalista de la sociedad patriarcal, de la esclavitud patriarcal, que es la diferencia justamente en esos caracteres en que el amo y el esclavo comían en la misma mesa y no había esa diferenciación, esa gran diferenciación, sobre todo en el siglo XVII y el siglo XIX. La famosa pobreza. Esa enorme pobreza que impedía jerarquizar, estamentar una sociedad que, aunque del punto de vista del abolengo, del punto de vista del linaje, del punto de vista del origen, sí que estaba estamentada, pero del punto de vista de la posibilidad de acceso. Yo te voy a decir algo, yo pienso que quizás comían lo mismo, pero posiblemente no en el mismo sitio. Posiblemente el dueño de casa comía en la mesa con su familia y el otro sabrá Dios dónde, posiblemente en la cocina, en el patio, en cualquier lugar. Sí, pero como no había suficiente para preparar dos cosas, social, sino que simplemente para satisfacer las necesidades de ingesta, pues entonces se comía lo mismo. Así es. Bueno, pues ahí se forja el caudillo, se forja esa mentalidad y nosotros de alguna manera en esa visión hispanófila, si no hispanófila del punto de vista consciente, pero nuestra formación social está muy comprometida con los valores hispánicos y natural, porque el dominador, el conquistador, el colonizador es el que impone sus normas, sus reglas, sus costumbres, su moral. Y su valoración.
Claro que sí, aquí puede haber corrientes africanófilas, haitianófilas, tainófilas, pero todo eso pasa a un plano secundario toda vez que la cultura, la forma de vida, la forma de organización social, el modelo de organización social es un legado de la madre patria, como se le dice, como le dicen los verdaderos hispanófilos a España, ¿no? De manera que el caudillo anda rondando por esos rumbos. Señores, vamos a seguir hablando del caudillo Ramón Cáceres. Hemos visto en esta introducción cómo surge el caudillo, cómo podemos, todo eso que el profesor Vázquez Romero ha dicho sobre Moncáceres, lo tenemos recientemente en el país y todos lo vivimos. Usted le pone el nombre que usted quiera, pero lo hemos vivido. Señores, vamos a ver cómo Ramón Cáceres, desde su participación en la conjura de Lilis, se convierte en lo que llegó a ser entre el año 1906 y 1911. Pero eso lo veremos en el siguiente segmento de Página Abierta con la Historia. Profesor, yo le quiero comenzar. Estaba Ramón Cáceres, junto con Jacobo de Lara, junto con Horacio Vázquez, ese 26 de julio, día del magnicidio de Ulises Ceró. Bueno, sí estaba junto con Horacio Vázquez. No estaba con Jacobo de Lara, porque el que estaba junto a Jacobo de Lara era Ulises Ceró, que había ido a tomarle un préstamo e iba ya camino a Santiago a continuar su embestida de... O sea, él estaba en una labor de tomar un préstamo financiera, de negocio, porque Jacobo de Lara es un hombre de los ricos, de los hacendados. Porque lo que pasa es que existe Jacobo de Lara y Jacobito de Lara. Jacobito de Lara, el muchacho aquel de 16 años que luego lo declaran loco, que lo declaran muchacho lunático, que no era dueño de sus actos y que por eso le atribuían haber hecho algo que de otra manera no se podía hacer. Como para... O sea, que solamente tenía 16 años, Jacobito, cuando dispara sobre Ulises Ceró. Claro, yo conocí a un hijo de Jacobito, que es Manuel de Lara, muy anciano. Siempre se reúne con los nietos de Mon, con don Mario Cáceres, entre otros. Hay varios nietos de Ramón Cáceres. Sí, porque hay que decir eso, que los descendientes de Ramón Cáceres se han empeñado en que la figura, preservar la memoria histórica del legado de su ancestro. Es así. Bueno, las circunstancias en que el 26 de julio, aquella fecha fatídica para Ulises Ceró y para sus seguidores, él salía de la casa de don Jacobo de Lara y este muchacho dice el testimonio oral, Jacobito va a darle la querella, va a informarle a los conjurados que lo estaban acechando, que lo estaban esperando. Concomitantemente, una novia que tenía tenía Lilis, Ulises Ceró, siempre las mujeres están en estancia nueva, claro que sí, le decían Evangelita, le decían la cigua. Ella le envió un escrito, un papelito con una niña a Lilis. Luego se supo lo que decía el papelito, pero él no le hizo caso. Él lo que hizo, agarró el papelito que le dio a la niña, se lo echó al bolsillo y le dio una moneda a la niña. Eso dice el testimonio oral. Pero resulta que ese papelito le advertía que tuviera cuidado, que lo querían matar, que había un complot para matarlo. Pero él no se entera. Se enteran quienes luego pueden leer el papelito. Exploran y encuentran y ven el papelito. Quien estaba designado para disparar a Lilis era Ramón Cáceres. Pero este muchacho se le adelantó, Jacobito de Lara, y le disparó primero. Entonces,
Ramón Y Cáceres lo remató, dio el tiro de gracia. también le dispara a un pedigüeño que estaba precisamente acercándose al presidente para recibir. Eso dice el testimonio. Ahora dice Augusto Troncoso Sánchez, Pedro Troncoso Sánchez, lo narra en una obra laudatoria, definida como una obra apologista. De Ulises hace Heró. una apología a Ramón Cáceres. A Ramón Cáceres. Una obra apologética que sin embargo tiene algún valor porque hay muchos datos documentales, hay muchos testimonios orales y de la época revelados incluso por su... Pero si es apologética, él recogió lo que él entendía, que lo iban a que le exaltar la interesa, figura. porque es de Porque- alabanza, porque es para una- redimensionarlo, para ponerlo como el personaje inmaculado, como el tipo que solo tiene virtudes. Claro. Oye, yo buscando en esa obra, por eso es una conclusión muy personal, hurgando en las características de esa obra, yo encuentro los defectos de Ramón Cáceres y no los veo. Yo digo, bueno, pero este San Ramón, porque definitivamente cuando tú recorres los otros eventos en los que Ramón Cáceres participó, los demás episodios, esa campaña militar en la que Ramón Cáceres se enfrenta al jimenismo en la línea noroeste, en Montecristi y demás, donde se incendiaron todos estos campos, la agricultura, la ganadería, la flora y la Todo lo fauna que eso fue significaba devastada. para el país. Esta consigna con que Ramón Cáceres incursiona en el campo de batalla, Y personalmente era dirigido arrasada. porque era un hombre, O sea, era su un hombre consigna valiente. era Sí. tierra arrasada. No, vivos ni los lagartos. Wow. Vivos ni los lagartos. Y eso no es una metáfora, eso fue literal. Vivos ni los lagartos. Ahí Los lagartos son los primeros, porque como respiran por la piel y eso, imagínate que hay humo y todo. las cabras, el ganado caprino, los cerdos, todas las reses, todo, y la gente también, y la porque gente, para que la gente no tenga que solamente comer. tenía que quemarse, Claro. literalmente, usted inhala humo y usted muere. Esta táctica que supera cualquier táctica cesarina o napoleónica, como algunos lo comparan, tenía como propósito esa táctica de guerra extraordinaria, extremista, de destruir el acervo, el acceso, exacto, el acceso a alimentación, el acceso al agua, Claro. el acceso a la comida, para impedir que los guerrilleros y que no, puedan mantenerse. y no es solamente una táctica que es propia de los, o sea, los rusos le ganaron a Hitler A los y a alemanes, Napoleón. correcto. Y a Napoleón, señores, porque sencillamente destruyeron el sistema productivo de Exacto. donde ellos iban a pasar y no tenían cómo nutrirse. Efectivamente. Y calcularon perfectamente para que ocurriera en el famoso invierno ruso. Sí. O sea que los dos cayeron en el mismo gancho. En el mundo no, y además el caudillismo que nace sobre la base de estas estrategias, de esta visión de la guerra y de esta concesión del poder. El caudillismo no es una práctica exclusiva de la República Dominicana, ni del Caribe, ni de América Latina. El caudillismo es un fenómeno mundial. Lo tenemos con esta grande figura, lo tenemos con Mao Zedong, con la reformulación Putin, lingüística. señores, Putin se está Sí, labrando caudillo, un caudillismo increíble. Nuestro Chávez, bueno, yo no sé si Fidel encajarlo ahí, porque esa es otra realidad. Esa es otra realidad que uno tiene que manejarlo con cierto cuidado, pero no deja de aparecer como elemento fundamental en la mentalidad de esos pueblos, el culto, la personalidad que tú señalabas con mucho tino, y que es uno de los elementos que contribuye al sostén, que contribuye a la estabilidad incluso de esos países, porque aquel caudillo ciertamente se hace necesario, se hace útil al extremo de hacerse imprescindible. Es la lógica sobre la cual quería sostenerse Pedro Santana y sobre la base de la cual se introdujo como elemento constitucional el artículo 210 de la Constitución para gobernar en medio de ese estado de guerra en que el país tenía que ser tanto pacificado como asegurado para impedir que los haitianos incursionaran de nuevo en el país. De manera que el
caudillo se autoconcibe y se concibe por la sociedad, porque el caudillo no es un producto de sí mismo, el caudillo es un producto de la mentalidad de la época, es una hechura sociocultural. Pero si el caudillo intenta y lo ha logrado repetirse en la historia, entonces es que la mentalidad no cambia. De la gente. Es que la gente seguimos un poco, sí. A pesar de todo lo nuevo que hay, seguimos siendo prácticamente iguales. Ahí Pierre Vilar, ahí los estudiosos de la historia de las pueden explicar mucho, porque esa es la historia, es un producto estructural, producto sistémico, la historia de largo aliento, de tiempo largo, donde la gente se mueve en una especie de círculo vicioso, una especie de macondo, repitiendo los mismos actos, tropezando con la misma piedra una, otra vez y otra vez, sin que se pueda hacer nada para evitarlo. Pero bueno, pero usted votó por esta gente y vuelve a votar y vuelve a hacer y vuelve a gritar y vuelve a votar. Entonces, ¿de quién usted se queja? Usted es el culpable de su destino, de su suerte. Y como él, porque como dicen los que hacen televisión, el tiempo pues apremia. ¿Cómo se convierte en el 1906 en presidente de la República? Bueno, a través de unas elecciones que se organizan a raíz de la conclusión del mandato provisional que él encabezaba luego del mismo golpe de él. Sí, porque Ramón Cáceres era el vicepresidente de Carlos Morales Languasco, un sacerdote puertoplateño que había participado del lado del jimenismo y que para garantizar y evitar la confrontación entre el jimenismo y el horacismo, viene el unionismo. O sea, surge del unionismo en que se unen todo Jiménez, esto es a través de posterior a la famosa guerra de bolos y coludos. No, la escisión entre bolos y coludos ya había surgido a raíz del golpe de Estado que Horacio Vázquez había dado en abril de 1902 a su presidente Jiménez, pero ya en 1903, 1904, 1905 tenemos como presidente a Carlos Morales Languasco. Entonces ahí y como vicepresidente a Ramón Cáceres, cuando un jimenista y un horacista. Cuando tumbaron a Mon, cuando tumbaron a Morales Languasco, entonces Mon se queda como el presidente provisional hasta que se organizan elecciones de nuevo. Donde él es candidato y donde él gana. ¿No? Incluso participó en esas elecciones sin oposición. Se pusieron de acuerdo para que no hubiese oposición. O sea, candidato único. Claro que sí, candidato único. Y por supuesto que va a ganar las elecciones. Bueno, no había opción. No había opción. Pues el unionismo, es el candidato del unionismo. Y entonces llega hasta 1911, cuando el 19 de noviembre de ese año, Luis Tejera, Augusto Chotín, entre otros, llevan a cabo una encerrona aquí en la zona de Huivia. Ya se había mencionado ese evento en la independencia. Y a pesar de que Ramón Cáceres intentó resistir, andaba solo con su auriga, con su ayudante, con un coronel, y andaba en La Victoria, que era el coche La Victoria, ese domingo. Era su coche. Correcto. Y el coche presidencial. El coche presidencial, paseando, su paseo dominical. Entonces vino Leonte Vázquez, hermano de Horacio, que fue uno de los que luego aconsejó a Horacio Vázquez que continuara, que entre el mar, entre otros consejeros que tenía Horacio. Vino Leonte Vázquez, sí, y le dijo... Era que ellos vivían como cerca, la familia Vázquez. Era en San Jerónimo. Exacto, en San Jerónimo. Horacio, le dijeron los conjurados, Leonte, váyase de ahí, que no es con usted la cosa, no queremos hacerle daño. Entonces, estaban armados y estaban ya
comprometidos con reaccionar frente a los eventuales represalias que sobrevendrían sobre lo que ya era un hecho irreversible, que ya habían matado presidente. Entonces llevaron a Ramón Cáceres herido de muerte a la casa de los Peinados. Y creo que era la casa de Francisco José Peinado, Pancho Peinado, que no es el trujillista que era... Que no es Mozo Peinado. Sí, el famoso Peinado que era Jacinto, el otro Jacinto. Este era Peinado el bueno, Pancho Peinado. Entonces ahí en su casa expiró, dice el testimonio, exclamó a su madre cuando llamó a su madre. Sí, llamó a su madre, dice, mi madre, me mataron. Muy emotivo. Estoy muriendo. Claro, sí, hay testimonios ahí, sabes que por mucho tiempo varios de sus compañeros sobrevivieron al hecho y mucha gente ha narrado esa historia oral. Yo quiero que en el próximo segmento, precisamente, ya destacamos qué lo hace convertirse en una persona, un caudillo, cómo lo labró esto, pero dentro de su periodo es el que se firma el acuerdo para que la convención mediante la cual los norteamericanos van a controlar las aduanas para ellos, en fin, ser los ministros de Economía y Desarrollo, los ministros de Planificación. Esto es para el Estado Dominicano. Con esto nosotros nos cubrimos y lógicamente como tú eres el que maneja el dinero, tú tienes el control del poder. Por eso tú lo vas a explicar en el tercer y último segmento de Página Abierta con la Historia, conversando hoy con el profesor universitario de la UAS, coordinador precisamente de una maestría de esa casa de altos estudios y merecedor de un premio por el Archivo Nacional de la Nación, José Vázquez Romero. Bien, profesor Vázquez Romero, siendo una persona con tantas luces, porque definitivamente tenía luces. Las tenía, o sea, que se creyera, por eso es un mal tan común que vamos a minimizarlo un poco, porque yo creo que en República Dominicana es más común de lo que quisiéramos. Entonces yo le pregunto, si eso... ¿qué lo obligó? ¿Por qué se sintió compelido? No tenía opciones. Lo primero es que a Ramón Cáceres hay que estudiarlo en su contexto para comprenderlo. Ramón Cáceres inclusive incursiona tarde en la actividad política e incursiona a raíz de la convocatoria de Horacio Vázquez. Cuando dice tarde, porque no era un jovencito. Tarde porque tenía 32 años. En ese tiempo 32 años era un adulto. Claro, a la usanza dominicana, 32 años es una edad muy adulta para incursionar en política en cualquier época, donde la política justamente representa el mecanismo de ascenso social, el mecanismo de movilidad social más socorrido, más importante, a través del cual ricos y pobres, clase media, todos los que quieren cambiar de estatus buscan modificar sus condiciones de vida. Ramón Cáceres había mantenido relativo aislamiento en Estancia Nueva, bregando con los negocios, con las recuas de su padre, Meme Cáceres, Manuel Altagracia Cáceres, que es su padre, y que es una figura señera en la historia decimonónica dominicana del siglo XIX, porque Manuel Altagracia Cáceres participa junto a Cabral, José María Cabral, en la batalla de San Tomé, cuando apenas tenía 16 años cumplidos.
participa como lugarteniente de una figura como Cabral en esta batalla en la cual obtuvo una contundente victoria. También fue vicepresidente de la República, el papá de Mon. Unas 2 veces fue delegado en el Cibao, fue una figura extraordinaria, fue... o sea que no venía de una familia desconocida, no era un don nadie, como decían aquí. Y además fue asesinado, según el dato histórico, recuerdo un 17 de septiembre de 1878, justamente por el sector de Ignacio María González. Sí. Wow. Fue asesinado el 17 de septiembre de 1878, cuando se animaba a definir una candidatura presidencial, y el gonzalismo, apoyado en una serie de adláteres que lo respaldaban ahí, dentro de los cuales se acusa incluso al propio Ulises Herós de ser uno de los que participó en esta trama. Fue una especie de sicario, porque ya el sicariato toda la vida ha existido de alguna manera. Aunque no bajo ese nombre. ¿Verdad? Entonces... pero además un poco politizado, que ahora el sicariato es por razones económicas exclusivamente, básicamente. Alejandro Angulo Guridi tiene el estigma, desde mi punto de vista, el estigma histórico, aunque mucha gente no lo comparta, no tienen por qué compartirlo, pero leyendo la trayectoria de Alejandro Angulo Guridi, a pesar de ser un ilustrado de una relevancia y una dimensión indiscutible, Alejandro Angulo Guridi se dice que fue el autor intelectual de esa trama, y sin embargo, valga la paradoja, fue el que pronunció el panegírico en la tumba de Memé Cáceres, el papá de Mon. Mon no había cumplido los 12 años cuando matan a su padre, tenía apenas 11 años, porque Mon nace en diciembre, el 15 de diciembre de 1866, de manera que tenía 33 años cuando se produce el magnicidio de Ulises Herós. Exacto, que todavía no lo había cumplido, pero andaba cerca. Sí, porque es de septiembre el que usted dice. Exactamente. Entonces estamos calculando para tener alguna justificación también en el plano de la aritmética y la exactitud, por si no ves cualquier matemático y dice, no, pero eso no es así. Bueno, el punto es que Ramón Cáceres, por la determinación de su madre Remigia Vázquez, que era hermana de Ramón Vázquez, el papá de Horacio, por eso ellos eran primo hermano cruzado, ¿verdad? Le dijo, mi hijo, no te metas en estos asuntos, ahórrale un poco de dolor a esta familia, porque ya está bueno, había muerto muchos de sus familiares, incluso, mira a tu padre, ¿ve? Entonces el muchacho obedeció y se mantuvo ahí, pero hasta los 32 años, en que su primo hermano se vio amenazado de muerte por Lilique Horacio. Había un personaje llamado Tomás Ramírez, que fue desde aquí, desde la capital hacia La Vega, hacia Moca, a matar a Horacio Vázquez, le decían Rubí. Ese no es un sicario, ese lo mandaron a matar a Horacio. Le dice que cuando se encuentra Rubí con Horacio, aquella figura, aquella personalidad, porque Horacio era un hombre de perfil caudillesco, ciertamente, un hombre respetable, un hombre de ese talante que lo facultaba para hacerse obedecer y conducir masas sin que se le desobedeciera. Y cuando él lo ve, dice que lo impresionó tanto, y dice, mire, a mí me mandaron a matarlo. Usted a mí no me ha hecho nada, y yo no lo voy a hacer, porque usted me ha impresionado de forma gratificante. De manera que yo me voy a la capital, sin cumplir esta misión que no me satisface. Tenga la certeza que al llegar a Santo Domingo, a mí me van a matar por no haberlo matado a usted, pero cuídese, porque otro vendrá a cumplir esta orden. Vendrá el relevo. Ciertamente a Rubí lo mataron. Oh, Dios santo. Lo mataron. O sea que se inmoló. Sí, claro que sí. ¿Por qué querían matar a Horacio? Bueno,
porque Horacio cometió la osadía de casarse con una hermana de Casimiro Nemesio de Moya, que era el archienemigo de Lili, que fue el que él derrotó en Doña aquella Trina. elección, con Trina Moya de Vázquez. Doña Entonces, Trina de Doña Moya. Trina, que es la que La autora del himno a las madres. El himno a las madres, un buen dato. Entonces, pero además que es una figura muy, o sea, de su época, claro. Una figura, una matrona. Claro que sí, una personalidad de esa época, pero y con mucha prestancia, con mucha representatividad en términos de lo que es la mujer de la época. El punto es que, para no cansarle el cuento, como dicen en mi pueblo, cuando Horacio vas a donde Mon, allá a Estancia Nueva, donde ahora hay un museo, estaba la casa familiar, la casa matrimonial de Ramón Cáceres. Horacio le dice que Lili lo quiere matar. Dice, ¿cómo? Dice, sí. Mon le contestó un hombre muy resoluto, un hombre de acción, básicamente. Dice, mira, Horacio, Lili es una fiera y a las fieras se les mata. Antes que él te mate, nosotros lo vamos a matar a él. Ahí se armó el plan, ahí se armó la conspiración, justamente en Estancia Nueva. Y en Estancia Nueva, ahí donde está el museo 26 de julio, donde mataron a Lili, fue que se llevó a cabo. ¿Y es un museo nacional o es un museo familiar? Eso es un museo provincial, un museo regional, que tiene dimensiones nacionales por tratarse de una figura de esa relevancia. De esa categoría, pero... Y entonces, en cuanto a lo de la deuda, realmente él no tenía opciones. Perfecto. Él no tenía opciones. Allá vamos. Porque... No, definitivamente creo que lo de las acciones puede ser concebido solo sobre la base de la resignación a que nos intervengan, a que se produzca una ocupación. Esa ocupación... Que hay que saber que estaba muy de moda en esa época. Claro. Hay que recordar el ataque a Puerto Cabello, claro, en fin, dentro de eso. Claro que sí, era justamente una época en la que los Estados Unidos ya se habían consolidado como una potencia en términos reales, términos potenciales. Tenía todos los atributos, tenía toda la infraestructura para descollar como potencia y rivalizar el primer lugar a nivel imperial con los países más poderosos de la tierra, que eran Alemania e Inglaterra. Y justamente por eso, cuando Estados Unidos ve amenazados los intereses estratégicos, los intereses hemisféricos en el Caribe, en América Latina, ante la amenaza que Alemania con sus submarinos interviniese en esta zona. Entonces, que ya lo había hecho. Exactamente, decide pues intervenir el país. Es que además Jiménez, adelantándonos un poco, sin dejar atrás a Monte, vamos a decirlo de la deuda, Jiménez era un adepto a los alemanes. No es que Jiménez era un antiimperialista, porque por eso hay que entender a cada caudillo. Era un germanófilo. Era un germanófilo. Entonces, como los teutones, los alemanes le habían garantizado negocio, tenía casas comerciales a nivel internacional, representaba a nivel internacional. Él necesitaba mantener ese estatus también en un problema de lealtad. Pero Mon es antes, el asunto de la deuda, la convención de 1907, la convención dominico-americana, tiene un antecedente, que es el modus vivendi que se había firmado cuando él era ya vicepresidente de Carlos Morales Languasco. Y el modus vivendi... Estamos hablando antes. Sí, 2 años antes. Y en ese modus vivendi... Hollander, y así mismo se llama modus vivendi, el acuerdo. Modus vivendi, correcto. Hollander, así es que le llamaron, o sea, una manera de entenderse, una forma de entendimiento, como el nombre lo dice, se establece una convención, un pacto jurídico definitivo sobre la deuda. Que el pacto jurídico definitivo del 1907 lo que viene a plasmar en blanco y negro ya algo que se había establecido en 1905 con el modus vivendi. Pero esa convención de 1907 ciertamente lacera la soberanía del país, no solo en términos financieros, sino en términos políticos. Muy bien, y cuando él muere, ¿ya se había cumplido o todavía estaban los norteamericanos controlando las aduanas?
No, las aduanas dejaron de controlar a los norteamericanos. ¿En el 24? No, en el 24 no, en el 47. En el 47. Cuando se paga la deuda. Claro. Con que el sí. pago de la deuda El pago de las deudas, porque de alguna Trujillo. manera, claro, porque en el 24 se hace cuando se inicia la Tercera República con Horacio Vázquez, se hace una nueva convención que todavía mantiene la presencia de los Estados Unidos regenteando la vida financiera del país, porque ellos se llevan a sus soldados, pero ellos se quedaron, se fueron pero se quedaron, como diría un político, habló sin hablar, ¿verdad? Hablará sin hablar. O sea que la convención, de una manera u otra, tuvo vigencia hasta 1947. Sí, claro que sí, en que se crean las instituciones Las financieras instituciones dominicanas. financieras, el con Banco Trujillo. Central, el Banco de Reserva. Efectivamente. Y Trujillo le da una base de sustentación Sí, a la economía. sí, pero a decir de la Convención Dominico-Americana de 1907 que como negocio fue un buen negocio, porque redujeron... Para el país. Sí, para el país fue un buen negocio. O sea, un fue buen beneficioso. Sí, en términos de desmontar una serie de intereses, una serie de... O sea, que lo que teníamos previo a esto era más lesivo, Claro, a nivel de la sí, soberanía que la convención. eso hay que O sea, que reconocerlo. aunque la convención era una lesión a la soberanía, lo que le precedía era más lesivo. Era peor, sí, un buen negocio porque se pagaba unos intereses elevadísimos y lo reducen, además de reducir la deuda a la mitad prácticamente. O sea, que hubo un acuerdo financiero que redujo la deuda. Correcto, un 2.5% que se pagaría en lo adelante. Además, esa deuda va a ser pagada de manera religiosa, según dicen los propios críticos del régimen cacerista, porque no son los aliados del régimen cacerista los que están defendiendo el negocio que se hizo. Claro, ellos reconocen que fue un acto lesivo a la soberanía, pero ¿qué se podía hacer? ¿Había alguna alternativa que no fuera la intervención, que era la peor opción? De manera que en ese sentido la deuda el pacto representó un buen negocio para la deuda. Profesor, yo creo que nosotros tenemos varios temas en el tintero que le van a obligar a usted, en otra oportunidad le voy a tener que acompañarnos. Por ejemplo, vamos a hablar en algún programa de la intervención norteamericana, vamos a hablar de lo que pasó entre el 24 y el 30, pero eso desgraciadamente será en otra oportunidad. Señores, este es el profesor José Lorenzo Vázquez Romero, coordinador de la maestría en antropología. Correcto. De la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestría a la que usted podría acceder, aunque usted no sea de esta carrera, si usted cumple con los requisitos y que se puede llegar hasta la UAS y realmente informarse sobre la misma. Gracias por su presentación. Usted está comprometido en otras oportunidades venir y compartir con nosotros ese tiempo. Será un placer. Gracias.